El bebé gritaba como si estuviera siendo lastimado. Y el hombre con un reloj que valía miles en la muñeca, temblaba. Temblaba de rabia y de vergüenza. Porque todos lo miraban como si fuera el culpable. Como si fuera un monstruo. La azafata volvió, seria, sin sonrisa. Señor, están reclamando. Tendrá que ir al fondo del avión. Ahora. Y en ese segundo, él entendió, ningún dinero iba a salvarlo ahí. ¿Y lo peor? Lo que todavía no sabía, es que ese llanto no era solo cólico. Era una advertencia. Una advertencia que saldría muy cara al final. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando ese chico se levante de la última fila, vas a entender por qué una sola actitud puede cambiar una vida entera, y por qué, al final, alguien va a llorar de verdad. Y no va a ser el bebé. El hombre apretó al bebé contra el pecho y susurró cualquier cosa, ya sin voz. Pero el llanto lo atravesaba todo, el cuero, el perfume caro, el asiento ancho, los audífonos con cancelación de ruido. Ahí, él no era el millonario. Era solo un padre fallando en público. La mujer de al lado giró la cara con disgusto. Un ejecutivo subió el volumen de sus audífonos. Y un comentario llegó bajo, pero filoso: en mis tiempos, esto no pasaba. Él tragó saliva. Quería responder. Quería mandar a todos al infierno. Pero el bebé lloraba más. Intentó recordar lo que hacía su esposa, la posición, los golpecitos, la canción. Nada. Absolutamente nada. Y cuando la azafata volvió a acercarse, entendió que no era una sugerencia, era una expulsión. ¿Pero por qué al fondo? ¿Qué había ahí que él no estaba viendo? Se levantó con el bebé todavía gritando y caminó. Cada paso era un juicio, rico e incapaz, mal padre, ni siquiera sabe cuidar a su propio hijo. La vergüenza quemaba más que el llanto perforaba. Cuando llegó a la clase económica, la situación empeoró. Ya no eran 50 personas molestas, eran 200 agotadas. Y el ruido se volvió guerra, un niño empezó a llorar también, otro lo siguió, alguien gritó insultos. Se apoyó en la pared del fondo, con la bolsa de pañales colgando, y habló a la cabina: perdón, ya no sé qué hacer. Fue la primera vez en su vida que dijo eso sin tener un plan B. Y fue entonces cuando alguien se levantó, despacio. Y no era quien él esperaba. El chico era delgado, unos 14 años. Camiseta simple, mochila gastada sobre las piernas. Caminó por el pasillo como quien ya tomó una decisión. Sin pedir disculpas, sin pedirle permiso al miedo. Simplemente fue. Se detuvo frente al hombre y dijo bajo, firme: ¿puedo intentar ayudar? Toda la cabina pareció reírse por dentro. Un tipo soltó: ya falta, ahora un mocoso va a resolverlo. El hombre miró al chico como si fuera absurdo. ¿Eres médico? El chico ni parpadeó: no. Pero ya pasé por esto. Y esa frase golpeó distinto. Porque no sonaba a alarde. Sonaba a recuerdo. El hombre dudó, y cedió. Y cuando el bebé pasó de brazos en brazos, algo cambió en el aire. El chico tomó al bebé como quien sostiene algo precioso. Apoyó la cabecita en su hombro, acomodó el cuerpito y comenzó una suave masajito en la espalda. Movimientos circulares, precisos. Como si supiera exactamente dónde tocar. El bebé lloró unos segundos más, y luego bajó la intensidad. De grito a sollozo. De sollozo a silencio. Y cuando el llanto se apagó por completo, la cabina se volvió un lugar extraño, nadie respiraba fuerte. El hombre quedó inmóvil, sin reacción, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. ¿Cómo hiciste eso? El chico respondió sencillo: tiene cólicos. El aire se quedó atrapado. La presión no empeora. Hay que hacerlo de la forma correcta. Y entonces surgió la pregunta que nadie dijo, pero todos sintieron: ¿por qué un chico de 14 años sabía eso mejor que un padre y toda una tripulación? El chico no sonreía con orgullo. Parecía acostumbrado. Dijo que aprendió cuidando a su hermanita bebé. Que su madre no tenía dinero para un médico. Que probó, falló, investigó, insistió,
hasta aprender. El hombre finalmente lo miró de verdad. Ropa sencilla, pero limpia. Zapatillas gastadas, pero cuidadas. Y en la mochila, medallas cosidas, como trofeos que no cabían en una repisa. ¿Y medallas de qué? Matemáticas. Un señor cercano habló como revelando un secreto: ese es Arthur. Campeón estatal. Va a representar a Brasil en Lisboa. Y el hombre sintió algo apretarle el pecho. No era lástima. Era una vergüenza distinta. Porque el mundo había ignorado a un talento que estaba sentado en la última fila. El bebé dormía tranquilo en los brazos de Arthur. Como si hubiera encontrado un puerto seguro. El hombre miraba esa escena y pensaba: mi hijo no duerme así conmigo. Y esa verdad dolió más que cualquier juicio. Respiró hondo y dijo: voy a quedarme 3 días en Lisboa. ¿Podrías ayudarme con él? Arthur se quedó rígido. ¿Por qué? Porque me salvaste. Y porque mereces vivir cosas buenas. Arthur desconfió, como quien ya aprendió a desconfiar del mundo. Pero el hombre continuó: vas conmigo. Comes bien. Conoces la ciudad. Yo pago. Y cuando Arthur abrió la boca para negarse, el bebé se movió, tranquilo, y eso también lo movió a él. Pero detrás de la amabilidad había una tensión: ¿y si esto no es ayuda? ¿Y si es una deuda? En el aeropuerto, Arthur dijo que tenía que presentarse en el hotel a las 2. El hombre miró el reloj: son las 9. Vamos a tomar un café de verdad. Arthur apretó la mochila contra el pecho: traje galletas. Galletas. Una palabra pequeña, pero pesada, porque venía cargada de todo lo que había detrás: hambre, ahorro, vergüenza de pedir. En el café, el menú parecía otro planeta. Arthur pidió lo más modesto posible. El hombre llenó la mesa: frutas, huevos, pan, chocolate caliente. Comida de campeón. Y entre un bocado y otro, Arthur soltó: los otros tienen profesor particular. Buen computador. Buena escuela. Yo estudio en la biblioteca, cuando no la cierran. El hombre se quedó con la taza suspendida en el aire. ¿La biblioteca cierra? Arthur asintió: no hay dinero. Y en ese instante, el hombre entendió: el llanto en el avión había sido solo la puerta. La vida del chico era la casa entera en llamas. Arthur habló del padre que se fue. De la madre trabajando demasiado. De la hermanita que solo dejaba de llorar con él. Y entonces dijo una frase demasiado adulta para sus 14 años: cuando la vida se ponía difícil, me refugiaba en los números. Ellos no mienten. El hombre se quedó en silencio un momento, y decidió contar lo que incluso a sus amigos ocultaba: que también creció sin un padre presente, que padre para él era grito y mano dura, que su madre trabajaba en 3 empleos. Que salió de la favela gracias al estudio y a la suerte de que alguien creyera en él. Arthur lo miró como si, por primera vez, el hombre se hubiera vuelto humano. Y entonces el hombre dijo: quiero pagar tus estudios. Buena escuela, profesores, todo. Arthur casi dejó caer al bebé. No acepto caridad. Y la respuesta llegó como una cuchilla: no es caridad. Es inversión. Sociedad. Pero el sí no llegó, todavía. ¿Por qué aceptar ayuda también es enfrentar un miedo? ¿Y si fracaso? En los días de la competencia, Arthur parecía un cable tensado. Miedo de decepcionar al país. Miedo de decepcionar a ese hombre que creyó en él demasiado rápido. Y el hombre repetía: aunque no ganes, ya eres brillante. Cuando salieron los resultados de la final, Arthur quedó inmóvil. La pantalla confirmaba: puntuación absurda. Campeón. Gritó como si le quitaran un peso del pecho. Y el hombre lo abrazó como si ganara un hermano. Y entonces, en el punto más alto, llegó la propuesta que lo desordenó todo: si quieres, me gustaría que formaras parte de nuestra familia. Arthur se quedó rígido. El pecho subía y bajaba rápido. Nunca tuve un padre de verdad. Y cuando lloró, no fue por dinero. Fue por pertenencia. Pero hay algo que siempre vuelve cuando la vida mejora: la mirada de los demás.
En el aeropuerto, la madre de Artur apareció pequeña, delgada, fuerte. Abrazó al hijo como si quisiera pegarlo al pecho para siempre. Y la hermanita corrió gritando, «Tutú». Tutú volvió. El hombre observó la escena con un nudo en la garganta, era amor puro en un mundo duro. En el almuerzo, habló con calma y directo, quería pagar la educación de Artur. La madre preguntó qué quería a cambio. Él respondió, que siga siendo íntegro. Y, si quiere, que trabaje conmigo en el futuro. Ella lloró como quien por fin respira después de años. Después fueron a la favela. Casa pequeña, pero impecable. Libros apilados. Cuadernos llenos de cálculos. El hombre miró alrededor y dijo en voz baja, aquí hay más amor que en muchas mansiones. Y decidió, casa nueva, barrio mejor, seguridad. Pero cuando Artur entró a la escuela de élite, la guerra no era matemática. Era gente. Primer día. Uniforme nuevo. Piso brillante. Aire acondicionado. Artur se sintió un alienígena. En el recreo, un becado negro se acercó y dijo, tranquilo. Nos reconocemos. Y Artur sintió alivio. No estaba solo. Hasta que llegó Eduardo. Hijo del dueño de una cadena de hoteles. Sonrisa falsa. Miró a Artur de arriba abajo y lanzó, todos están hablando de tu padrino millonario, ¿qué hiciste para conseguir eso? La pregunta venía sucia por dentro. Artur sintió hervir la sangre y explotó, hablando de la madre que trabaja 14 horas, de la hermana que él crió, de los libros prestados, de la biblioteca pública. Y dijo, mirándolo fijo, lo conseguí porque ayudé a alguien sin esperar nada a cambio. Eduardo se rió, el victimismo funciona. Y en ese instante, Artur decidió algo, o se encogía, o se convertía en tormenta. Al día siguiente, la profesora lanzó un desafío que trababa a clases enteras. Artur levantó la mano. Fue al pizarrón. Lo resolvió en 2 minutos con un método que nadie había visto. Y en lugar de humillar, enseñó. Tranquilo. Didáctico. Generoso. La sala que lo miraba con desconfianza, empezó a mirarlo con respeto. Uno por uno, los compañeros se acercaron a pedir ayuda. Y Artur entendió, pertenecer no es ser igual. Es ser necesario. Eduardo pasó irritado, sin decir una palabra. Porque la verdad dolía, Artur no era un protegido. Era mérito caminando. Y cuando Artur salió del aula, el narrador cierra el gran ciclo, el bebé que lloraba en el avión fue la primera prueba. Pero la prueba real, era el mundo intentando decirle que no era digno. Solo que esta historia aún no termina, porque 2 años después, lo impensable vuelve a ocurrir. A los 16, Artur ya lideraba. Notas altas. Proyectos. Conferencias. Respeto. Y el millonario llamó, ven a la oficina. Y trae a tu madre. La madre llegó temblando, pensando que algo malo había pasado. En la sala, documentos sobre la mesa. El millonario habló despacio, quiero hacerte mi socio. 10% de la empresa. Silencio. La madre casi se desploma en la silla. Artur leyó los números y entendió, la vida volvía a cambiar. El millonario explicó, algoritmos que ahorraron millones, una app que se volvió producto, soluciones que nadie había logrado. Y entonces llegó la revelación del inicio, el ciclo prometido, ese llanto en el avión no era solo cólico, era el primer momento en que el destino juntó a 2 personas correctas en el momento equivocado. Para convertirlo en el momento justo. Y lo más fuerte, el millonario no salvó al chico, el chico salvó al millonario de olvidar quién era. En el escenario, años después, Artur dijo algo que nadie olvidó, yo era un niño que calmó a un bebé llorando en un avión. Hoy quiero calmar el dolor de millones de niños que nunca tuvieron una oportunidad. Y en ese momento, el bebé, ya niño, aplaudía como si entendiera todo. Porque al final, la historia no es sobre un millonario. No es sobre un avión. Es sobre lo que pasa cuando alguien mira a la última fila y decide, nadie es invisible.
Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si esta historia te movió por dentro, suscríbete al canal y activa la campanita. Comenta yo te vi si alguna vez fuiste ignorado, o si alguien te tendió la mano cuando no tenías nada. Y en el próximo video, contaremos la historia del día en que un chico humillado en el aula decidió responder, no con golpes, sino con una verdad que destruyó el orgullo del agresor por dentro.